Bien. 12 de octubre. Electivo de medieval. Ahí tenemos que compartir pantalla. ¿Y dónde está la reunión que no la veo? ¿No? Ya está compartiendo pantalla igual, profe. Ah, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí está. Ah, ya. Pero yo, ¿por qué no los veo a ustedes? Eso no sé. ¿Dónde están? No, nada que ver el otro. Ya no. Cerrar. Deberían estar. ¿Dónde terminó la? Ahí salió. Ah, ahí salieron. Ah, ya. Y ahora desapareció de nuevo. Ah, ahí están. Ya, perfecto. La pantalla la están viendo entonces. No tengo que compartirla porque ya la están viendo de acá. ¿Eh? Sí se ve, profe. Ahí se ve. Bien, vamos a saltarnos al capítulo 4 del Dente de Esencia, que es el que tiene que ver directamente con el tema nuestro. ¿Eh? Capítulo 4. ¿Ahí se ve? Sí, profe. ¿Quién parte? ¿Quién quiere leer? ¿Voluntarios? Yo leo, profe. Ya, perfecto. Nicolás. Ya. La parte en español, ¿no? Aunque no sé si la traducción esté buena. Claro, yo lo voy a ir mirando en la otra parte por si hay alguna corrección que hacer. Muy bien. Aclarado el significado del término esencia en las sustancias compuestas, corresponde determinar la relación que guarda con las nociones de género, especie y diferencia. Es imposible aplicar la noción de género, especie o diferencia a la especie en cuanto a parte, como por ejemplo los términos humanidad y animalidad, porque aquello a quien se aplica la noción de género o especie es predicado del singular concreto. Se justifica así el dicho de Avicena: la racionalidad no es diferencia, sino principio de diferenciación. Por esta razón, la humanidad no es especie ni la animalidad es género. Paralelamente, no se puede afirmar que la noción de género o especie se aplique a la esencia entendida como realidades existentes fuera de las cosas singulares, como afirmaban los platónicos, ya que entonces ni el género ni la especie podrían predicarse del individuo. Identificar a Sócrates con algo que está separado de él. De nada sirve ese elemento separado para conocer el individuo singular. En conclusión, la noción de género o especie convienen a la esencia entendida como un todo, de la misma manera que los términos hombre y animal incluyen implícita e indistintamente todo lo que está en el individuo. En este sentido, caben dos acepciones para naturaleza o esencia. La primera contiene la noción propia, siendo su consideración absoluta. De esta manera, no se puede afirmar nada verdadero de la misma, sino lo que en tal concepto le corresponde, por lo cual todo agregado ulterior es una falsa atribución. Por ejemplo, al hombre en cuanto hombre le corresponde lo animal, lo racional y todo aquello que entra en su definición. Ser negro, blanco o cualquier otra cosa que no es propia de la noción humanidad no se aplica al hombre en cuanto hombre. Por eso, Espera cuando que se aquí me pregunta si la falta, naturaleza...
Espera que le falta un pero. Pero, o en cambio. En cambio, voy a ponerlo en azul. En cambio, cero, negro, blanco, etcétera, ya. No se aplica al hombre en cuanto a hombre. Por eso, cuando se pregunta si la naturaleza es una o muchas, se debe responder negando las dos cosas, porque la unidad y la pluralidad caen fuera de la noción de humanidad y ambas pueden ocurrirle. Si la pluralidad fuese esencial a la noción humanidad, nunca podría ser singular, y sin embargo es una en cuanto está en Sócrates. Igualmente, si la unidad perteneciera a su noción, entonces la naturaleza de Sócrates y la de Platón serían una y la misma. La naturaleza no podría multiplicarse en muchos individuos. El segundo modo de, de naturaleza se considera según el ser que tiene en este o aquel individuo. En este caso se predica algo de ella por accidente, en razón del sujeto concreto donde está, como cuando se dice que el hombre es blanco porque Sócrates lo es, aun cuando la blancura no corresponde al hombre en cuanto hombre. Estas naturalezas tienen un doble ser, uno en las cosas singulares y otro en el alma, y en razón de ambos la naturaleza adquiere sus accidentes. En las cosas singulares tienen un ser múltiple, según la diversidad de estas, pero según la primera consideración, es decir, la absoluta, esto no ocurre. Pues es falso decir que la naturaleza del hombre, en cuanto hombre tenga su ser en un sujeto singular, pues de corresponder a este hombre singular no podría existir fuera de él. Igualmente, de corresponder al hombre en cuanto tal, el no existir en este sujeto singular jamás podría hallarse en él. Pero es verdad afirmar que el hombre, no en cuanto hombre, tiene la posibilidad de estar en este o este otro singular, o bien en el alma. Por lo tanto, es claro que la naturaleza del hombre considera absolutamente, hace abstracción de cualquier tipo de ser, sin prescindir de ninguna de ellas. Y esta naturaleza, así considerada, es la que se predica de los individuos. Bueno, de ellos, en cualquier tipo de ser. Ya. Con todo, no se puede afirmar que la naturaleza absolutamente considerada sea universal, pues lo universal exige unidad y comunidad. En cambio, la naturaleza humana absolutamente considerada no tiene ninguna de estas dos características, ya que si el ser común a muchos individuos formara parte de la noción de hombre, en cualquier ente en que se hallara la humanidad se encontraría también la comunidad, lo cual es falso, porque en Sócrates no hay ninguna comunidad, sino que todo en él está individuado. Tampoco cabe afirmar que las nociones de género y especie correspondan a la naturaleza humana, considerada en cuanto tiene existencia en los individuos, ya que la naturaleza humana no está en los individuos como una unidad correspondiente a todos, tal cual lo exige, tal cual lo exige la noción del universal. Resulta entonces que la noción de especie le ocurre como accidente, adquirit, a la naturaleza humana, en razón del ser que tiene en el entendimiento. La misma naturaleza humana tiene en el entendimiento un ser abstraído de todo, de toda característica individualizante, y posee una noción uniforme para todos los individuos que existen fuera del alma, en la medida en que es la imagen de todos ellos e induce al conocimiento de todos, en cuanto son hombres. Espera que podamos ser más literales. Dice similitudo. Es similitudo omnium. O sea, es la semejanza. Sí, no es que sea equivocado imagen, pero para ser más literal. Es la semejanza, ¿sí? ¿Cómo se está entendiendo alma en esto que estamos leyendo? ¿A qué se refiere? Alma es el sujeto inteligente. Sería como lo mismo que la mente aquí, como la naturaleza en cuanto que es un concepto, la naturaleza humana en este caso, en cuanto que es un concepto de la mente. Sí, leámoslo todo y lo comentamos todos juntos. Ya.
justamente porque hay entre ella y todos los individuos una relación tal que el entendimiento descubre la noción de especie y se la atribuye a sí mismo. Por eso dice el comentarista en el primer libro de El alma, que el entendimiento es el que hace la universalidad de las cosas. Lo mismo dice Avicena en su Metafísica. Pero ese profe, ¿quién es el comentarista si no es Avicena? ¿Quién adivina? Alejandro. No, Averroes. Claro, Averroes es el comentarista por excelencia, porque escribió estos grandes comentarios a Aristóteles que quedaron después en el uso de las escuelas. Se tradujeron obviamente al latín y quedaron en el uso de las escuelas. Todo eso es bueno, aprovecho de dar nota al pie de página, es bueno que lo vean en los manuales como está indicado, por ejemplo, el apartado de la filosofía islámica, para tener un cuadro como general de quiénes son estos personajes, ¿no? Que son importantes. Bien. Ya. Bueno, después Por de eso Averroes dice el... hablaremos un poco más porque tiene más que ver como directamente con este tema en todo caso. Mm. Por Eh, eso dice el comentarista en el primer libro del alma que el entendimiento es el que hace la universalidad de las cosas. Lo mismo dice Avicena en su Metafísica. Aun cuando dicha naturaleza entendida tiene la razón de ser universal, tiene la razón de universal cuando se la compara con las cosas que existen fuera del alma, porque es imagen de todas ellas. Sin embargo, en cuanto existe en este o aquel entendimiento, es una especie particular. y vamos a poner de nuevo semejanza. Es una semejanza de todas, sí. Sí, sigue nomás. Es errónea entonces la conclusión del libro tercero del alma del comentarista, quien pretendió deducir la unidad del entendimiento en todos los hombres de la universalidad de la forma en el entendimiento. Porque la universalidad de esa noción, no proviene del existir que posee en el entendimiento, sino de la relación que guarda con las cosas como imagen de ellas que es. Mm, Del mismo modo, si hubiese una estatua que representara a muchos hombres, es claro que la imagen o figura de la estatua tendría un ser singular y propio en cuanto está esculpida en esa materia, pero también conservaría valor de comunidad en cuanto a representación común de muchos individuos. El término especie no puede ser predicado de un sujeto particular como para decir Sócrates es especie, porque si bien la naturaleza humana, considerada en su sentido estricto, puede ser predicada a un sujeto, la noción de especie no corresponde a la naturaleza en razón de su consideración absoluta, sino gracias a los accidentes que la acompañan por su existencia en el entendimiento. En cambio, la proposición Sócrates es especie sería valedera si la noción de especie correspondiera al hombre según el ser que tiene en un individuo, como en razón de su sentido absoluto, es decir, en cuanto hombre, porque todo lo que corresponde al hombre en cuanto hombre puede ser predicado de Sócrates. Por su parte, el género puede ser predicado del individuo, por cuanto integra su definición. La predicación es algo que se realiza por la acción del entendimiento que conecta o separa, teniendo fundamento en la cosa misma, la unidad de aquellos predicados que se firman. Por consiguiente, la predicabilidad puede incluirse en la noción de género y la acción correspondiente es realizada por el entendimiento. Sin embargo, lo que el entendimiento considera como predicable al componerlo con otro no es el género, sino más bien aquello a lo cual el entendimiento atribuye la función de género, como ocurre con el término animal. De esta manera queda de manifiesto la relación de la esencia o naturaleza con la noción de especie, a saber, que la noción especie no se origina en los elementos pertenecientes a la esencia absolutamente considerada, ni en los accidentes que la acompañan en su existencia individual fuera del alma, tal es el caso de la blancura y la negrura, sino en función de las características accidentales que la acompañan según el ser que tienen el entendimiento. Y de una manera análoga corresponden a la esencia o naturaleza las nociones de género y diferencia, o diferencia. Bien, hasta ahí entonces el capítulo cuarto.
¿Quién lo podría resumir? ¿Cuál le parece como la idea clave que está detrás de esta distinción? de este como un discurso que hace aquí para distinguir naturaleza, especie, universal. No sé si se entiende cuál es como la fórmula que se repite en este párrafo. Que esto que estamos analizando como lo universal o aquello que tiene que ser uno y múltiple a la vez, justamente como que aborda esa problemática todo el rato, parece. La idea de que tiene que sí o sí, no puede ser solo una de las dos cosas sin perder parte de lo que es, en el sentido de que tiene que ser capaz de referir a múltiples sujetos que entran dentro de esa como especie, de esta forma, pero también tiene que ser una cosa propiamente tal. No puede solo ser el conjunto de, como comunidad, como lo ponen en cierto momento. Eso se me ocurre como primero. Sí, o sea, claro, la característica básica del universal es que tiene que ser, claro, en cierto sentido uno y múltiple, pero en formularlo así hay como un equívoco, ¿no? Porque decir que una cosa es una y múltiple al mismo tiempo es contradictorio en sí, ¿no? Entonces él busca la manera de que, en el fondo, de que no sea contradictorio, ¿no? ¿Y cuál es como la base para, según él, resolver este dilema? Que la está sacando de Avicena. Es una doctrina que se encuentra efectivamente en la metafísica de Avicena, al comienzo del libro quinto de la metafísica de Avicena. Que los universales no tienen existencia separada, son como que existen en el alma. Como Bueno, así. universal, sí, dice esto que es importante. Se llama universal, o sea, universal no es como su nombre básico, sino que se le llama universal por cuanto está en el alma y se lo relaciona con la multiplicidad de los entes externos. En ese sentido es universal, porque siendo uno se aplica a todos los entes que están fuera del alma. Entonces el nombre como primario de esta entidad no es universal, sino que se llama universal bajo ese respecto. Y entonces, ¿cuál es como la situación primaria de esta entidad? ¿Cómo la llama? Repite varias veces la fórmula. La fórmula en torno a la que gira todo el capítulo. ¿Naturaleza? ¿Cómo? ¿Naturaleza? ¿Cómo se refiere a eso? Naturaleza, pero con un apellido. Lo dice al comienzo y después lo repite. La noción propia, siendo esta su consideración absoluta. O sea, la naturaleza considerada absolutamente, o esencia también. O sea, la esencia considerada absolutamente, considerada en sí. En el fondo lo que está diciendo es que la naturaleza o la esencia, por ejemplo la esencia humana, considerada en sí, está diciendo, no es particular ni universal. Porque en el fondo el razonamiento es este. En la esencia considerada en sí, solo entran los predicados que esta esencia implica. Por ejemplo, en la esencia humana considerada en sí, solo entran los predicados que califican al ser humano. Por ejemplo, ser racional, ser bípede, digamos. Todos los predicados, digamos, que conforman la esencia humana, pertenecen a la esencia, dice, considerada absolutamente. Y en esta esencia así considerada, no se habla nada de que sea universal o particular, de que sea una o múltiple. Se refiere como todo aquello, o sea, lo que es común a todos los seres humanos, en ese sentido como esencial, como aquello que tiene que estar para que uno diga que alguien es un humano. Claro.
Y entonces, digamos, sobre esta base pretende entonces decir que al no ser ella ni una ni múltiple, ¿no? Entonces puede ser una cuando está en el intelecto y múltiple cuando está en las cosas, ¿no? Entonces solucionaría supuestamente, ¿no?, este problema de que ella es una en el intelecto pero múltiple en las cosas. Ahora quisiera que criticaran esta, que me dijeran dónde está un poco la trampa de esto. A mí me parece claramente tramposo este razonamiento. Perdón, da la impresión de que estuviera utilizando la palabra naturaleza y definición como para sustituir universal y simplemente cambiando un concepto por el otro y quedando en la misma situación. No, O sea, efectivamente son dos cosas diferentes, son dos, diríamos, aspectos diferentes cuando se dice de la esencia que es universal, ¿no? Porque efectivamente universal es correcto decir que se la llama universal por cuanto tiene relación con una multiplicidad. Universal significa eso, que es uno que se predica de muchos. Entonces, si este uno se le ve en relación con los muchos, es correcto decir que se llama universal por esta relación, ¿no? ¿Qué cosa, en cambio, no es correcto del razonamiento que acabamos de resumir? de que eso sea en función de su naturaleza. De que eso sea en función de su naturaleza. ¿En qué sentido? En que un ente no es universal por su naturaleza, así en sentido biológicamente o físicamente, no es universal por eso. No se define desde ahí. No entiendo bien cómo sería en este caso la objeción. De que no puede poner que hay una naturaleza universal. No es una propiedad del ente, Del ente concreto. claro. Claro, no es una propiedad del ente concreto. No es una propiedad del ente concreto. Pero en cambio, en cuanto a las propiedades del ente abstracto, de la esencia considerada en abstracto, yo creo que no se puede negar, o sea, cuando se pregunta si la naturaleza es una o muchas, se debe responder negando las dos cosas. O sea, claro, no es muchas, de eso estamos de acuerdo, pero negar que sea una, eso no se puede. Si yo niego que sea una, la destruyo. La naturaleza, ella tiene que ser una, ¿no? O sea, la naturaleza humana tiene que ser una sola. O si no, si fueran diferentes esencias, si respondiera a diferentes conceptos, ya no tendría significado la palabra, digamos, no sería inteligible. Pero en este caso me estaría diciendo que, por ejemplo, en el caso específico de la humanidad, su esencia misma no sería unitaria o plural, sino que más bien, justamente como accidentalmente en diferentes situaciones, es de una o de otra forma, como intentando entender a lo que se está intentando referir o cómo lo está pensando él. Claro, él lo está pensando de esta forma, como que ella tiene, claro, como que la esencia tenga diferentes situaciones accidentales. De hecho, repite mucho la palabra accidente, ¿no? O sea, la esencia, cuando accidentalmente está en la cabeza de uno de nosotros, entonces se volvería universal, ¿no? Una referida a muchos. Cuando accidentalmente le ocurre estar
en un ente concreto, entonces ella sería múltiple. Pero es correcto decir que la humanidad que está en cada uno de nosotros es múltiple. Ahí está la trampa principal. En cada uno de nosotros hay múltiples humanidades. Yo creo que es evidente que no. Si decimos que en cada uno de nosotros hay múltiples humanidades, estaríamos diciendo que estamos predicando entonces de cada uno de nosotros un concepto diferente. El concepto de humanidad que predicamos de cada uno tiene que ser uno solo, para que la palabra tenga un sentido inteligible. Entonces la humanidad que está en cada uno tiene que ser una sola, sin perjuicio que los accidentes de cada uno sean múltiples. Cada uno tiene diferentes accidentes, pero la humanidad que predicamos tiene que ser una. Si no, no podríamos decir que somos todos seres humanos. La palabra misma no tendría sentido, no se referiría a una unidad, digamos, a una unidad inteligible. Entonces, ella tiene que ser una. Pero él dice, ¿cómo razona? Digamos, dice, bueno, pero es que el uno no se predica del hombre, porque es ser uno de la esencia humana, porque la esencia humana contiene el ser racional, el ser bípedo, digamos, todas las características, y no la de uno. Pero se dan cuenta que toma el predicarse de una determinada entidad en dos sentidos diferentes. Una cosa es lo que yo predico, una cosa es el predicado mismo humanidad, que es el conjunto de los predicados que forman esa esencia que yo predico de cada ser humano. Y otra cosa es lo que predico de la esencia considerada como una entidad diferente a los seres humanos singulares. ¿Se entiende esta diferencia? Quizá con un dibujito se entiende más. Como graficarlo ayuda. Y esta es una confusión que se produce fácilmente en esta discusión. Yo tengo aquí un conjunto de predicados, ¿no? Ser, por ejemplo, racional, bípede, mamífero, etcétera, ¿no? Que, claro, que conforman la definición de ser humano, ¿no? Y todo esto lo llamo la humanidad. ¿Sí? Y si la pizarra. La pizarra para que vean en la casa. Todo esto yo lo predico del ser humano concreto, de cada ser humano concreto. O sea, particular, ¿no? Pero otra cosa es lo que yo predico de esta entidad considerada en sí, ¿no? Entonces, cuando dice es que el ser uno no entra en la definición de ser humano, claro que no entra en la definición de ser humano, pero entra en la definición de lo que es una esencia. Si la esencia humana es una esencia, entonces ha de ser una. De la humanidad como tal se predica el ser uno. ¿No? Ella tiene que ser una. Ella es una por la definición. Si yo niego que la esencia humana es una, entonces me contradigo, tendría que haber dos humanidades. Ella tiene que ser una. Entonces, es cierto que es, entre comillas, es accidental que yo la predique de muchos, porque estos muchos podría yo abstraerlos de esta, podría considerarla en sí, la esencia humana, sin relacionarla, abstrayendo de la relación con los particulares. Pero nunca puedo abstraer de su ser uno, porque ese ser uno es absolutamente, aunque no lo diga, lo estoy pensando, digamos, ella es una. Se me ocurren dos posibilidades en este caso y me gustaría saber cuál le parece más a usted. Como pensar que es esto de Tomás de Aquino como un error, en el sentido de que más bien no pensó en las consecuencias de lo que estaba planteando, o cuando habla de que la humanidad es múltiple, o sea, en este caso la humanidad es múltiple en cuando están las cosas, como que en la realidad no hubiese una forma como ontológica de ser de esta humanidad,
sino que solo está en el intelecto, como una postura de ese estilo. Como que solo en el intelecto es una, en el sentido como de, y que cuando está lo que vemos en las cosas, solo son representaciones múltiples de esa humanidad, nunca como la humanidad propiamente tal. No sé, esa es mi pregunta, si más bien la postura de Tomás de Aquino se parece más a lo segundo, o Tomás de Aquino rechazaría eso y más bien se está equivocando en no ver el total de las consecuencias de su planteamiento. Es correcto como tú dices, que él lo ve de esa forma, pero precisamente eso, claro, es no ver las consecuencias de decir eso. Claro, ahí está precisamente el error que él repite de Avicena. Aquí, bueno, hay que tener en cuenta que este es un joven Tomás, que está aprendiendo todavía, entonces, claro, Avicena es un maestro evidentemente ya consagrado, entonces él lo toma sin preocuparse demasiado. Si lo dice Avicena será algo, digamos, de un cierto peso, digamos. Pero claro, digamos que es astuto lo que dice Avicena, es ingeniosa esa forma como de querer solucionar el problema, pero sofístico. Sofístico, realmente no soluciona el problema, ¿no? Porque además, claro, la esencia absolutamente considerada, cuando yo digo, voy a pensar ahora en la esencia absolutamente considerada, y después digo, y ahora la voy a pensar como en mi cabeza. Finalmente, ¿cuál es la diferencia? Soy siempre yo que la estoy pensando absolutamente considerada, y después, claro, la estoy pensando absolutamente considerada como en mi cabeza, pero eso del en mi cabeza es otra cosa que no se le puede quitar a la esencia absolutamente considerada, porque la esencia absolutamente considerada siempre tiene que estar en una cabeza. Eso siempre hay que suponerlo, no puedo prescindir de eso. Podría prescindir de que existan cosas singulares que le correspondan. Podría decir que, por ejemplo, que yo pienso las sirenas esas que están en el mar, que con cola, mitad mujer y mitad pez, ¿no? Yo las pienso y puede que estén solamente en mi cabeza, que puede ser que no existan, ¿no? Pero cuando yo digo la esencia de la sirena absolutamente considerada, igual tiene que estar en alguna cabeza. Entonces, digamos, de eso no puedo prescindir, es algo necesariamente predicar, que necesariamente hay que predicar de la esencia considerada por sí. El ser una entidad inteligible y por lo tanto también pensada por alguien. Todo eso yo lo estoy predicando de la esencia considerada por sí misma. Entonces no hay una verdadera diferencia entre la esencia considerada por sí misma y la esencia en mi cabeza. No hay una diferencia metafísica, son efectivamente la misma cosa. Claro, yo puedo hacer abstracción de que esté en mi cabeza, pero aunque no lo diga, digamos, es una necesidad metafísica que sea algo pensado por alguien, ¿no? Entonces no soluciona este problema y claro, tal como tú lo dijiste, en el fondo intenta responder el desafío que plantean los realistas cuando dicen, bueno, pero entonces esta cosa que está en mi cabeza, ¿a qué cosa real corresponde? Si corresponde a algo real, tiene que corresponder a algo que está en las cosas. Y como las cosas son múltiples, ella tiene que ser a su vez múltiple en las cosas, ¿no? El problema es que ella no es múltiple en las cosas, porque se predica de las cosas como una, como ya decía Platón, ¿no? Es el uno que se predica de los muchos, es el uno que está todo entero, como recuerda Boecio, ¿no? Que está todo entero a él en los muchos, ¿no? Ahora Tomás de Aquino no vuelve a retomar esto después de los, digamos, no lo retoma, salvo en un pasaje, por eso yo seleccioné, voy a mostrarles ese pasaje del Supersentencias, o sea, el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, donde de alguna manera lo retoma, pero con un retoque, que muestra que él lo tiene en mente, pero ya no lo dice con tanta claridad y trata de alguna manera también sistematizarlo.
Profesor, Tomás de Aquino, ¿cómo lo clasificaríamos como en estas distintas formas de entender problemas universales? Sí, es importante eso de la etiqueta porque también es lo que van a encontrar en los manuales y también yo la utilizo pero de forma diferente. ¿Si han leído el manual de Rego? ¿Algunos? ¿No? O el resumen que hace Copplestone de los universales. Ahí lo dice Copplestone y Rego, los dos. En general los tomistas, los pensadores modernos de la escuela tomista le ponen una etiqueta común a la solución de Tomás de Aquino. ¿Cómo lo llaman? ¿Alguien que ha leído eso? Esos capítulos debería saberlo. ¿No es realismo moderado? Claro, lo llaman realismo moderado. Realismo moderado. Y esa es la etiqueta que yo pretendo refutar. Claro. Yo pienso que esta etiqueta realismo moderado es engañosa, porque hace creer que, como que en el fondo, la idea cuál es, que quite lo erróneo del realismo y busque una guía media que no es ni realista o ni realista exagerada, como le digo, contraponen realismo extremo a realismo moderado, ¿no? Como extrema derecha o derecha moderada. Así. Y digamos, a la izquierda estaría el nominalismo, que sería la extrema izquierda, ¿no? O podría haber un nominalismo moderado, como un conceptualismo, varias especies de conceptualismo que sería como una especie de centro-izquierda, ¿no? Entonces, como el centro sería como el justo medio entre estas dos, ¿no? Ahora, lo que yo reflexiono a este propósito es que hay cosas donde el justo medio puede darse. O sea, por ejemplo, si yo digo entre comer demasiado y no comer casi nada, hay un justo medio y ahí la solución es correcta, ¿no? Entre hacer mucho deporte hasta agotarse y no hacer nada, hay una vía media. En ese sentido, la vía media es virtuosa, ¿no? Pero hay ámbitos donde la vía media es contradictoria. O sea, si yo digo que decir que la esencia, la humanidad, por ejemplo, es algo real, si yo digo que es un error eso, si yo digo que el realismo es un error, considerar un ente real la humanidad abstracta, entonces, ¿cuál sería la vía media? Decir que hay algo intermedio entre decir que algo es real o que no es real. ¿Puede ser algo medianamente real? Claro, si yo digo, bueno, entre existir esta silla concreta y no existir, bueno, en la realidad podría existir media silla. Yo podría partirla por la mitad y decir, bueno, no existe entera, pero la mitad existe verdaderamente. Podría ser un espejismo, podría ser una media silla apoyada a un espejo y podría parecer una. Y la doctrina correcta podría ser decir, no, mira, esa que parece una en realidad es media silla, solo que se ve entera porque está reflejada en el espejo, ¿no? Pero en cambio, un ente abstracto como la humanidad, ¿cómo lo puedo partir y decir como que existe a medias, existe moderadamente? Eso pretendería el realismo moderado. Si yo digo que el realismo es un error, es un error. Entonces, digamos, o es real o no es real. Si no es real, entonces también el realismo moderado es tan erróneo como el realismo llamado exagerado, y es más engañoso porque hace creer que soluciona el problema en realidad con una fórmula de palabras, con palabras, ¿no? Como que moderé, digamos, la esencia, considerada como un real, está en las cosas, pero medio disfrazada, como sin hacerse notar demasiado, ¿no? Como realismo maquillado. Es como una especie de realismo maquillado, claro. Si tuviera que darle una etiqueta, yo le pondría semi-realismo. Pero, profe, Que decir semi-realista, el semi, que significa medio realismo, ¿no? Es una manera tradicional de indicar los errores. O sea, cuando una cosa es media, en cambio la manera moderado es una forma de indicar los aciertos. Si yo digo,
no sé, realismo moderado, si yo digo, no sé, tipo, capitalismo moderado, comunismo moderado, o sea, modelo, digamos, busco una vía media, ¿no? Entre cosas que admiten una vía media. Yo podría decir capitalismo, derecha, izquierda, claro, eso sí admite, ¿no? Centro derecha, centro, como capitalismo moderado, ¿no? Yo puedo moderar, porque son cosas complejas que en la realidad concreta admiten moderación, como en una torta yo lo puedo poner más o menos chocolate, puedo hacer una torta con chocolate amargo y una torta con chocolate de leche, le puedo mezclar leche, tengo grados, ¿no? Pero hay cosas, claro, en cambio, esto es decir, semi-realismo como existe en la historia también cristiana de las herejías, existe por ejemplo el semi-pelagianismo o el semi-arrianismo, que son formas de moderar una doctrina, pero que no admiten moderación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice Arrio? ¿Se acuerdan que dice Arrio para rebajar Flash? ¿Que Cristo era una criatura? No exactamente, te acercaste, pero no exactamente. Esto, como tú lo formulaste, es una manera en que muchas veces se le formula, también en las enciclopedias, en los artículos, pero no es así. El arrianismo no dice que Cristo es una criatura, dice que el Logos es una criatura, que el Verbo es una criatura. O sea, Cristo, pero en su dimensión divina. Que la dimensión divina de Cristo, siendo divina, no es tan divina como Dios Padre. Eso, se dan cuenta que no admite una vía media. O yo digo que el Logos es Dios o que no es Dios. No hay gradación entre ser Dios y no ser Dios. Pues bueno, que si uno puede ser semi-arriano según diferentes como escalones en que pone el Logos, ¿no? Puede decir, por ejemplo, que el Logos es una criatura. Puede decir que el Logos es una criatura, pero superior a todas las demás criaturas. Puede decir, digamos, que no es Dios, pero tampoco es criatura, que no es ninguna de las dos cosas. Pero en todos estos casos no es Dios. Y una cosa o es Dios o no es Dios. O es creador o es criatura. O es causa primera o es un ente causado. No hay término medio. Lo mismo con Pelagio. ¿Qué decía Pelagio? ¿Nadie sabe? No, eso no lo dijimos en clase. Pero quizá alguien sabe, no. Pelagio decía, estamos en el siglo IV, en la época de Agustín, ¿no? Principio del siglo V. Pelagio decía que el ser humano sin la gracia de Dios puede hacer el bien. O sea, puede portarse bien, puede hacer acciones rectas sin la gracia de Dios. ¿No? Y Agustín lo refuta diciendo que nada el hombre puede hacer bien sin la gracia de Dios. Necesita la ayuda sobrenatural de la gracia para hacer el bien. Entonces, bueno, refutada la doctrina de Pelagio, porque los discípulos de Pelagio se refugiaron en una corrección, en una versión moderada. Dijeron, bueno, cierto, necesita la gracia para hacer el bien, pero al menos puede hacer el primer acto de fe en que le cree a Dios, o sea, el inicio de la fe. Se llamó la doctrina del inicio de la fe. El inicio de la fe tiene que ser algo que puro hace el hombre sin la ayuda de Dios, porque les parecía a los pelagianos que si no, en el fondo les parecía decir que entonces el hombre no hacía nada, si ni siquiera empezaba. Entonces, como que, claro, hacía todo la gracia y nada de él. Les parecía de esa forma negar el libre albedrío. Pero si yo digo que el hombre hace una acción sobrenatural, que se acerca a Dios sin la ayuda de Dios, igual caigo, o sea, el hacer algo que va por sobre las posibilidades humanas, por la definición, no necesita la ayuda de Dios. Entonces, aún habiendo conservado un porcentaje mínimo, pero ese mínimo porcentaje le basta para caer exactamente en el mismo error, porque de nuevo es una cosa que no admite grados. El hombre no puede como levantarse por sobre sí mismo con sus propias fuerzas, ¿no? Es como pretender que yo me levante del nivel donde estoy sin apoyarme en nada, ¿no? Aunque yo diga que esto que me apoye es muy, muy pequeño, igual estoy contradiciendo la física. Para yo levantarme necesito apoyarme en algo. Para yo
como decía Arquímedes, denme un punto de apoyo y levantaré todo el mundo, ¿no? Pero sin ese punto de apoyo no puedo levantar nada. Se necesita ese punto de apoyo. Entonces, bueno, todo ese giro era para decir que semi-idealismo yo lo puedo usar como una etiqueta, o sea, lo estoy usando como una etiqueta para describir ese tipo de error que pretende moderar algo que no es moderable porque es una disyuntiva que no admite un término medio. Entonces, en ese sentido. Y bueno, y eso, pero digamos, a pesar de que Tomás de Aquino no vuelve a repetir textualmente esa doctrina en las obras posteriores, lo que yo quiero hacer notar es que sí quedan las consecuencias de esa doctrina, porque ese enfoque, aunque él no lo exprese de forma tan clara, permanece en su visión cuando él elabora o expone su doctrina de la abstracción, cuando él dice que la esencia de los entes concretos, el intelecto, la saca por un proceso de abstracción de los fantasmas de los particulares. Y la fórmula que usa él generalmente es por la abstracción de los entes sensibles o por la abstracción de los fantasmas. Esa manera de plantear la abstracción como la primera operación del intelecto que saca, extrae, como digamos, abstraer significa extraer, ¿no? Que extrae la esencia de los sensibles o de los fantasmas de los sensibles, claramente delata un enfoque realista, que yo estoy sacando algo real de otra cosa real, ¿no? Como si hubiera dos cosas reales una dentro de la otra, como la esencia de alguna manera envuelta, como un envoltorio dentro del individuo particular, y el intelecto agente lo que haría sería liberar eso, como extraer esa esencia universal, liberándola de las condiciones particulares. Dice así, tal cual la fórmula de Tomás, abstraendo a conditionibus sensibilibus, a conditionibus individuantibus, abstraer de las condiciones individuales. ¿Qué decía? Profesor, ¿Sí? eso no sería que en cierta manera estuviese solapando la estructura aristotélica de género, especie y diferencia específica, y en este caso el de abstraer correspondería a hacer la operación de quitar la diferencia específica para ir escalando hacia arriba supuestamente para encontrar la especie y encontrar como algo superior a lo que se nos da en el ente físico. Entonces, si yo quito la diferencia, porque en la visión aristotélica de género, especie, diferencia específica, no, puedo ir quitando esas diferencias, despejándolas, abstrayéndolas, para ir quedándome con la especie. Y para ir yendo hacia las esencias como también platónicamente disfrazadas o maquilladas, que en realidad están camino a, trepando hacia las ideas, pero Aristóteles lo dibuja como una forma arborescente, por decirlo así, en la cual las diferencias específicas podrían ser anuladas y despejadas para poder ir extrayendo y abstrayendo algo que es aparentemente más esencial. Claro, pero el problema en que tienen que fijarse es cuál es el punto de partida. O sea, dónde nace el universal, ¿no? ¿Cómo llega a la mente el universal? Si yo digo que llega por abstracción, por extracción, entonces lo que estoy diciendo es que lo estoy sacando. Quizás ahí también ayuda un dibujito. Yo quiero explicar cómo llega el universal a la mente. Entonces, ¿dónde está en el fondo para que la mente lo reciba, ¿no? Y bueno, los comentaristas de Aristóteles habían elaborado esta distinción entre el intelecto pasivo y el intelecto activo, ¿no? El nous patheticos y el nous, ¿cómo se llama el otro? Activo, el que hace, poietikos.
O sea, hay algo en la mente que recibe el universal. Es el intelecto pasivo, porque pasivamente recibe. Ah, no, hay que prender la pizarra. Pero el intelecto que hace, o sea, el intelecto activo que hace los universales, ¿cómo los hace? ¿De dónde los saca para hacerlos? Eso es lo que no queda del todo claro si yo parto diciendo que eso ocurre por abstracción, ¿no? Que es la fórmula, repito, que Tomás más usa cuando habla de la formación del universal. Es per abstracciones, o dice algo así como, cito así como de memoria, porque es una fórmula que repite mucho con variaciones. En el fondo es el intelecto agente, intellectus agens, abstrait a sensibilibus, o per abstractionem a sensibilibus. O sea, él actúa mediante una extracción desde lo sensible. Haciendo una analogía, es como una máquina, ¿no? Que en el fondo yo le meto, por ejemplo, tierra mezclada con oro en una empresa minera, y el intelecto agente sería como la máquina que saca el oro y deja de lado todo lo que es como escoria, ¿no? Entonces, claro, la máquina hace una actividad, es activa, ¿no? En el sentido de intelecto activo. Pero el oro tiene que estar. No es que la máquina sintetice el oro, digamos, de otra parte. El oro tiene que estar ahí, en el material, ¿no? Entonces, de forma análoga, el universal tiene que estar ahí, en el sensible, como algo que yo pueda extraer, ¿no? Y por eso los escolásticos dijeron que, para justificar que está ahí el universal, dijeron, bueno, está ahí en potencia. O sea, en el ente individual, dijeron, está el universalis in potentia. Y el intelecto activo, justamente porque es actus, tiene una actividad, no, le da el acto, pone en acto esta potencia. Pero se dan cuenta de la ambigüedad también de esta fórmula. Yo digo que el universal está en potencia en el particular. Porque eso me permite justificar mi postura realista. Digo, bueno, está, pero después le agrego, pero está en potencia. Cuando yo digo que algo está en potencia en algo, digo una cosa bien ambigua. ¿Por qué? Es como, digamos, si yo, porque podría aplicar esta fórmula una cosa muy distinta, podría decir que el oro está en potencia aquí, o sea, debajo de la tierra está en potencia el oro. Claro, en un discurso así de negocios, eso no se busca una precisión filosófica. Uno llega y dice, bueno, aquí tenemos potencialmente una tonelada de oro. Es correcto hablar así porque potencialmente, o sea, no tengo en los bolsillos el oro, tengo que excavar, tengo que pasar por todo un proceso que tiene una serie de gastos. Potencialmente tengo una tonelada de oro. Pero metafísicamente el oro está ahí. La sustancia oro está ahí actualmente. Solo que no está actualmente en mi bolsillo. Pero el oro como tal, metafísicamente está. Pero vale, es lo mismo con el universal que está en las cosas. Claro, que con solo decir que está potencialmente, como que, no sé, habría que hacer un proceso para entenderlo, para descifrarlo, etc. Es una cosa, pero sigue sin resolver de qué forma está, si es que, como lo mismo del oro que usted decía, el oro efectivamente está de cierta forma para que después lo podamos hallar. Como que para que esté potencialmente, como que efectivamente estaba ahí. No resuelve nada decir que está potencialmente. Si no dejamos en claro si metafísicamente está efectivamente o si haya algo que lo haga aparecer, por ejemplo, porque esa podría ser otra opción, que si está potencialmente como que efectivamente no está ahora, pero haya algo que lo haga aparecer. Eso sí, no está esa explicación de fondo, parece vacía la respuesta. Claro, es vacía y Tomás de Aquino mismo hará esta precisión después en obras posteriores. Por eso después nosotros veremos también
los textos, concluiremos mañana con los textos donde Tomás de Aquino sí da respuestas que efectivamente corrigen en parte esta ambigüedad. Porque hay que distinguir, cuando yo digo que algo está en potencia, tengo que decir si la de qué lado está el poder de efectivamente producir esta materia que yo estoy diciendo en potencia, esta materia o esta entidad. O, como lo definiré después, si la potencia es activa o pasiva. Activa o pasiva. Y en este caso, dirá después, esa es una corrección que hará, es claro que la potencia es pasiva. O sea, el ente concreto puede ser entendido. En ese sentido es inteligible en potencia porque puede ser entendido, ¿no? Pero el elemento universal que es objeto de la mente, que le permite ser entendido, ese realmente no está en la cosa, no lo puedo extraer de ahí, ¿no? Es como si dijera, claro, esta silla puede ser aplastada. Claro, pero la potencia de aplastarla no está en la silla. Entonces, decir que ella es aplastable en potencia, claro, sería muy distinto decir la silla es aplastable en potencia, en el sentido de que sería una silla que incluye un mecanismo que yo aprieto un botón y ella se aplasta sola. O sea, ella tiene en sí misma la potencia de aplastarse sola. Tiene en sí la fuerza, claro, yo la tengo que activar con un botón, pero ella en sí misma tiene en sí algo que activado la aplasta. Ella es aplastable en potencia. Otra cosa es que diga que es aplastable en potencia, sí, pero tengo que traer aquí una tonelada de fierro para tirársela encima y aplastarla, ¿no? Entonces, ese elemento universal, en otras palabras, tal como es objeto del intelecto, ¿puedo yo extraerlo del singular? Esa es la contradicción a la que lleva este razonamiento. Es claro que no. El elemento universal que yo predigo de las cosas no es un algo que yo extraiga del singular como una cosa. Porque si es universal, no es particular. Eso es contradictorio. Entonces, cuando el universal está en las cosas, no está en las cosas como otra cosa real que se multiplique. Entonces, eso es lo erróneo de este razonamiento que aparece acá en este capítulo 4. Que sea algo que él se multiplique, digamos, que se multiplique como otras tantas entidades reales, ¿no? Si se multiplica, está delatando que son entidades reales, ¿sí? Que es un realismo disfrazado, ¿no? Si yo digo que la humanidad es una X que se multiplica en cada uno de los hombres, entonces la imagino como un ente real. No, me dejo engañar por esta como analogía material y digo, bueno, es como un algo, como que en cada hombre individual, aquí en la guatita hay un algo, y este algo yo lo extraigo, ¿no? Liberándolo como del envoltorio. Que también en el ejemplo que daba de la estatua se podía ver eso, el tema de cómo pensaba en este tema de la especie, en la naturaleza, como una cuestión material, en la que hablaba de que una estatua podía ser como la representación de muchos, y en ese sentido como una sola representación de algo de muchos hombres, pero a la vez como que no se refería a ninguno singularmente, no me acuerdo el ejemplo exacto, pero utilizaba... Claro, la estatua, que es, supongamos que hay una estatua que es un modelo de todos los seres humanos, un prototipo, y claro, este prototipo lo puedo considerar en sí, y en ese caso sería uno, o lo puedo considerar por su relación con todos los seres humanos. Pero cuando yo lo considero este prototipo por relación con todos los seres humanos, este prototipo se vuelve múltiple, él, ahí está la trampa, ¿no? Yo estoy imaginando como que en cada hombre hay un pequeño hombre que es prototipo, como que en cada uno está el prototipo, y como si hubiera muchos prototipos. Pero eso contradice la naturaleza del prototipo. Si el prototipo tiene que ser uno. Pero aquí esto no estaría resuelto cuando él partía diciendo que, por lo que yo entendí, estos universales determinados como humanidad y etcétera, son nociones compuestas, ¿o no? Sí. Entonces hay un elemento simple
en cada uno. Y eso igual es lo que permitiría que siempre se mantenga uno. Claro, claro, pero decir que es múltiple contradice que es uno. Ya deja de ser uno. Si yo digo que es múltiple, Pero siempre tiene ese elemento simple que sería como el ser indeterminado que veíamos antes, en Abelardo, que siempre es actual. Y que eso Claro. permite que cada uno de estos universales sea determinado, ¿o no? Así o sea, es uno, claro, el universal es uno, pero es determinado. Y entonces, si es indeterminado, no es real. Eso contradice que, digamos, contradice que sea como una entidad determinada, digamos, dentro de otra entidad determinada. La entidad determinada es solamente el hombre singular. El universal humanidad es un indeterminado que yo predico de cada uno. Pero este indeterminado no lo puedo él como extraer como tal, como una entidad real del particular, ¿no? Diciendo que este indeterminado sería inteligible en potencia. Este indeterminado, hay que revertir el enfoque de eso para darle la solución correcta. ¿Dónde tengo que ir a pescarlo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde lo pesca la mente? Este elemento indeterminado. No lo puede pescar en el particular, porque el particular es completamente determinado en todos sus detalles. No puedo ir entonces a pescar, a extraer, ¿no? Si tomo, claro, si tomo la fórmula que usan los escolásticos y también Tomás al pie de la letra, bueno, hay que un desarrollo de lo que de alguna manera ya decía Aristóteles en el De Anima. Ya Aristóteles en el segundo libro, el De Anima, que es un pedacito que no ha incluido todavía en esa antología que quiero subir y siempre me estoy aplazando, pero porque no es completa, pero lo quiero subir aunque sea incompleta, porque en ese caso un término medio admite, es mejor que sea algo que no sea nada. No. En el segundo libro de Anima ya se usa una fórmula parecida a esta, que el universal sea algo inteligible en potencia, ¿no? Porque eso le da pie a Aristóteles a decir que el universal está efectivamente en las cosas, ¿no? Porque como él quiere negar que está en el hiperuranio, entonces no le queda otra que decir que está en las cosas. Porque negar el universal, Aristóteles no puede, porque Aristóteles sabe bien que sin el universal no hay ciencia. Entonces en alguna parte tiene que estar, que no sea solamente humana. Entonces tiene que estar en las cosas. Y si está en las cosas, hay que inventar alguna fórmula que justifique cómo está en las cosas sin ser exactamente las cosas. Pero esa es una tarea imposible, claramente, ¿no? Porque las cosas, cada una de ellas es ella completamente particular. Aquello que representa la relación entre las cosas, que es el modelo, ¿no? El prototipo en razón del cual todos esos entes lo llamamos seres humanos, no puede ser ninguno de ellos seres humanos, ni puede ser algo que realmente esté como aprisionado, como una entidad aprisionada dentro de un ser humano, ¿no? Y ven que el error, quiero siempre hacer notar que este error realista sí, termina siendo perfectamente igual al error idealista. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que entonces la humanidad es un algo que yo extraigo, entonces suponiendo que esta es la humanitas, que está aquí aprisionada dentro de, ¿cómo es tu nombre? De Beatriz. Disculpa que no se parece mucho. Beatriz. Que es una humana particular, entonces aquí está el intelecto agente. Bueno, el intelecto agente que recibe, recibe el fantasma de Beatriz, no el fantasma de Beatriz después que muera, sino que el fantasma se entiende la impresión sensible, ¿no? O sea, recibe la imagen de Beatriz o la impresión que se llama técnicamente fantasma, que es la transliteración del término griego tradicional, ¿no? Fantasma, que significa como imagen de la fantasía. O sea, yo cierro los ojos y veo la imagen de Beatriz, por ejemplo, en mi mente, ¿no? Si ella se va, yo lo sigo viendo igual, es algo que queda en mi mente. Supuestamente en esta reconstrucción el intelecto agente ilumina esta imagen y al iluminarla extrae, ¿no?, la humanidad de ella.
¿Cuál es el problema de esta reconstrucción? Que si yo digo que extraigo la humanidad de ella, lo que resulta de esto, tomado al pie de la letra, que es, o el error que resulta, el grave error que resulta de eso, ¿qué es? ¿Cuál es? Y que es una forma de idealismo, si uno lo mira bien. ¿Por qué resulta una forma de idealismo? Tal cual como, preciso mejor la pregunta. En su resultado no tiene nada diferente a si yo dijera con Platón que al ver a Beatriz yo instantáneamente recuerdo la humanidad que vi en el hiperuráneo. El resultado es el mismo. ¿Cuál es el resultado? Yo soy capaz. Una idea. ¿Ah? Quedarse solo con una idea. ¿Se escucha entrecostado? Quedarse solo con una idea, quedarse solo con el fantasma, con la idea proyectada nomás, en la cognición, quedarse solamente a un nivel eidético. ¿Y por qué dices solamente? ¿En qué sentido solamente? Porque si extrajo todo lo demás, se queda solamente... Claro, hay dos problemas graves. Ahora yo tenía en mente uno, pero ahora tú me haces recordar que hay otro. Claro, hay dos problemas muy graves. Un primer error grave, evidente, es que yo no podría conocer Beatriz singularmente. Porque si la primera operación del intelecto con la que ella entra en mi intelecto parte despojándola de todo lo que es particular de ella y dejándome con solo la humanidad, entonces es obvio que a ella yo no la puedo conocer. Salvo que después introduzca alguna otra trampa para remediar eso. Bueno, la trampa que introducen los escolásticos generalmente es decir que después de que entra la humanidad en mí, se produce nuevamente una reconversión al fantasma, una conversión ad fantasmata, o en este caso al fantasma. O sea, que yo vuelvo a reconsiderar el fantasma, vuelvo a mirarlo, después que lo he despojado de las características particulares y que está entonces en mi intelecto pasivo, el eidos, la esencia de la humanidad, vuelvo a mirar ese fantasma que haya quedado en mí y conozco entonces de esa forma a la persona particular, a la persona individual, ¿no? Pero nunca se entendió en este proceso cómo esta forma particular entró en el intelecto, si la operación del intelecto consiste en despojar, ¿no?, la persona particular de sus características particulares para extraer el universal, ¿no? Pero digamos que, aun siendo un parche, digamos, de alguna manera, como se da cuenta de este problema, ¿no? Que no podría entonces conocerse el particular. Y de hecho, Tomás de Aquino fue también acusado de negar, tradicionalmente también, de negar la posibilidad del conocimiento del particular. Pero hay otro problema grave, más grave todavía, que no es posible parchar. ¿Será que bajo este esquema, como es el intelecto agente el que confecciona el universal y el ¿Cómo? universal? Bajo este esquema, como es el intelecto agente en el que en el fondo confecciona el universal y el universal es la esencia, es el intelecto agente el que confecciona la esencia de las cosas en vez de captarlo. Entonces... No, porque en realidad lo que se insiste es precisamente que la capta, que la extrae como algo real, ¿no? Entonces, no es exactamente el problema del subjetivismo, porque esta producción es concebida como una operación de extracción. Eso significa extracción, ¿no? Que había un conocimiento directo. Pero claro, tú estás diciendo de ese modo que tienes un conocimiento directo y perfecto de la humanidad. Tú estás diciendo que al conocer un solo individuo, tú extraes, un solo ser humano, tú extraes ya lista, directa y perfecta, toda la esencia de la humanidad. Que es lo mismo que decir que de pronto te acuerdas de haberla vista en el hiperuránio. Entonces, tú la conoces de un modo directo y perfecto. Es decir, digamos, esta relación directa y perfecta con la idea es evidentemente completamente errónea, no es así, que conocemos contradecida por la más elemental
observación empírica, aunque nosotros no conocemos de esta forma directa y perfecta. Si no, no necesitaríamos las otras ciencias, digamos. Ninguna de las ciencias particulares necesitaríamos, porque al ver un perro ya tendríamos toda la ciencia del perro, al ver un tumor ya tendríamos toda la ciencia de los tumores, y así, y es como obvio que no es así. ¿No? Entonces es una forma de idealismo, entendiendo idealismo, esta como pretensión de ver de un modo directo, ¿no? En el fondo las ideas, tal cual en definitiva como están en la mente de Dios, ¿no? Tal cual como están en la mente divina, tal cual como, o si no queremos hablar de la mente divina, tal cual como las cosas son en su funcionamiento real, nosotros la veríamos de un modo directo, ¿no? Y entonces finalmente el realismo no es más que la otra cara del idealismo, ¿no? Porque es una forma de conseguir la entrada de la idea en la mente de un modo directo. Solo que es más contradictorio. O sea, con respecto al sistema platónico que dice que yo recuerdo la idea que estaba en el hiperuranio, agrega otras contradicciones. Porque por lo menos si yo digo que recuerdo lo que vi, bueno, estoy diciendo algo plausible. Algo no probado, pero algo plausible. Podría ser que la haya visto, ¿no? Pero decir en cambio que extraigo esa cosa del particular, nadie entiende cómo es posible eso, porque eso simplemente no está tal cual en el particular, ¿no? Entonces agrega problemas en vez de solucionarlo. Pero no habría igual un elemento pasivo en tanto cada universal necesita de este elemento indeterminado previo, que la mente no puede controlar tenerlo o no. Siempre que hay un universal hay un elemento simple que común a todos ellos, es el ser uno. Sí. Y eso la mente no lo controla. El intelecto, ¿A qué te refieres cuando dice que la mente no lo controla? Que no podemos no conseguir el universal sin ser uno. Como cuando estábamos viendo que mientras está en la mente, como dice aquí, no siempre va a ser considerado uno, esta naturaleza absoluta. Y eso en virtud de que cada universal de las cosas particulares o humanidad serían nociones compuestas, ¿o no? Así es como lo entiendo yo. ¿Son nociones compuestas? Sí, pero no entiendo bien la pregunta. Que hay un elemento simple que nosotros no controlamos dentro del universal. ¿Que no lo controlamos? Que al abstraer, entre comillas, que igual ese error persistiría, al abstraerlo y llegar al universal, no podemos controlar que ese universal sea uno. Es que no entiendo a qué te refieres cuando dices que no lo podemos controlar. Que sí o sí va a ser uno. Ah, que sí o sí va a ser uno. Sí. Y esa parte no es activa. No es activa, en el sentido que no es subjetiva. Sí. No parte de una acción. No puedo yo llegar y tener un universal que no sea uno. Claro, claro. Y esa parte sería pasiva. Y en ese sentido yo creo que habría como una mediación. Lo que pasa es que en este esquema llamamos pasivo el intelecto por cuanto recibe, por cuanto es capaz de recibir el universal. En esa parte yo no tengo discusión con eso. Digamos, estoy de acuerdo con eso, que puede decirse que el intelecto es pasivo por cuanto recibe los universales. Pero el punto difícil para mí es, en cuanto al intelecto activo, cuando tú defines la actividad del intelecto, qué es lo que produce aquello que después el intelecto es capaz de recibir, la actividad de eso, ¿dónde está? ¿Dónde está la materia prima? Porque cuando tú tienes una actividad, tienes la acción de un sujeto, y indudablemente que estoy de acuerdo con Santo Tomás en decir que cuando nosotros entendemos, está presente la acción del sujeto. Hay un sujeto que él entiende, ¿no? Pero mi problema es, esto que entiende objetivamente, ¿de dónde lo sacó? El elemento particular lo sacó de los particulares, pero el elemento universal, o el uno, o lo indeterminado, eso, ¿de dónde lo sacó? Se puede caer digamos, en dos errores contrapuestos. Uno consistente en decir que lo sacó del particular, como aparece en este dibujito, como que este elemento universal, la humanitas particular, la sacó de aquí,
Y eso ya dijimos muchas veces que es contradictorio, porque ¿cómo puedo sacar lo que es común de lo que es particular? ¿Cómo puedo sacar lo que es universal de lo que es particular? Es contradictorio, ¿no? O podría decirse que lo saco de mí mismo. Pero cuando digo que lo saco, que está ahí arriba, que lo saco de mí mismo, tengo que precisar eso, porque podría ser entonces concebido como una emanación de mí mismo, que yo lo estoy entonces creando, que yo estoy emanando la universalidad de mí mismo. Y eso es igualmente contradictorio, porque yo soy un ente particular. ¿Cómo podría yo, ente particular, emanar la universalidad de mí mismo? Ese es, en resumen, el error de Kant. Kant pretende que en la mente emane las categorías, que de su esencia emanen todas estas categorías a priori, porque se da cuenta contra los empiristas que no pueden emanar de los particulares, y entonces tienen que emanar de mí. Pone un dilema, que si no emana de las cosas, emana de mí. Pone un dilema, ¿no? Este dilema es falso, porque ambas soluciones son contradictorias. Es contradictorio, tan contradictorio decir que emana de un ente particular percibido con los sentidos, como que emana de un yo, ¿no? De un yo que es igualmente particular, ¿no? Entonces, que emanen de mí como ese universal con el cual después yo entiendo. Entonces ahí ya se vislumbra cuál es la única solución posible. ¿Cuál es la única solución posible? Dios. ¿Eh? Dios. No, ahora corriste demasiado. Porque Es que si es cuando pasivo. tú dices Dios, me estás hablando de un ente real. Es que ahí me acuerdo de Abelardo, como que esta cuestión de que esto ser indeterminado, que sería un elemento simple, propio de cualquier... Bueno, que sí. En Abelardo estaba un poco ese salto, sí, es cierto, porque él de pronto menciona a Dios como las ideas divinas, pero sin que se entienda la conexión. Entonces pareciera, si tú lo dices así, Dios, pareciera que estás introduciendo a Dios gratuitamente, o sea que tengas que suponer la fe, que la solución a eso solo vendría como de la fe, creer que hay Dios y así lo solucionamos. Pero no, hay un anillo intermedio. Podría ser algo parecido a la idea de que las universales están en la mente, pero no emanan de uno, sino que están puestas en cierto sentido. Claro, que está en mí, pero no emana de mí. O sea, el universal está en mí, o el uno, como dice Plotino, el concepto de uno, que me permite decir que esta silla es una. Cuando yo digo que esta silla es una, le aplico el concepto de uno. Pero el concepto de uno no lo puedo extraer de esa silla. Entonces tiene que estar en mí. Pero tampoco puede emanar de mí, porque yo no soy absolutamente uno. Entonces tiene que estar en mí sin emanar de mí. A eso es lo que yo me refería con que el elemento simple está fuera del control. Que está fuera del control, a eso te referías. Ya, ahora entendí. Pero ves cómo es importante entenderse, porque con las mismas palabras uno puede decir cosas muy distintas. Claro. Está fuera del control de mí precisamente, claro, porque no depende de mí. Sí. Claro, porque no es una emanación mía, que no lo controlo, como tú dices, claro. No lo creo yo, no es una fabricación mía. Está en mí. Está en mí, en mi mente, delante de mi mente. Claro, yo prefiero decir que está delante de mi mente, porque así evito esta como engaño del recipiente, como que estuviera en mí como si yo fuera el recipiente, que es otra fórmula aristotélica que ha creado tradicionalmente este problema, porque hay un pasaje importante donde dice todo lo que está en el recipiente está al modo del recipiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me imagino como recipiente, supongamos que el yo es un recipiente, es una botella. Si yo me lo imagino así, entonces, ¿qué ocurre? Que el agua toma la forma, o sea, lo que yo pongo en el recipiente va a tomar la forma de ese recipiente. Y entonces se vuelve subjetiva. Digamos, resultaría que, entonces, el lente con el que yo miro las cosas, que es mi intelecto, tiene una determinada forma, pero el contenido toma esa forma que es mía subjetiva, ¿no?
Entonces, esa analogía aristotélica es peligrosa, esta del recipiente, que está en el recipiente al modo del recipiente, dice textualmente. Esto nos llevaría a la solución de San Agustín que veíamos el semestre pasado, con respecto a la forma en que Dios como que pone esto, en nuestra creación pone estos principios básicos del intelecto, como todo lo que veíamos de la luz o la iluminación que nos da Dios. Exactamente, claro, claro. Y de hecho, eso se verá, la mano de Agustín después se verá claramente en los textos que veremos de Tomás mañana, que todos ellos muestran que él tiene muy presente la solución de Agustín y la usa, aun cuando no se da después el trabajo, también porque murió bastante abruptamente, Santo Tomás, bastante joven. No tuvo como tiempo para después reacomodar, claro, muchas fórmulas que él usa que suenan muy aristotélicas. Después, en la época más madura, usa otras que son, en cambio, que suenan muy agustinianas. Y entonces se produce como también en Tomás como un poco esta dicotomía, que algunas fórmulas son muy aristotélicas, entonces, es que él es aristotélico. Y después usa algunas que son muy agustinianas, entonces, no ven que es agustiniano, y entonces el crítico moderno tradicionalmente tiende para sistematizar a Tomás, tiende a censurarlo, es decir, bueno, esto otro no lo pensaba realmente, ¿no? Entonces, porque se parte del falso presupuesto que él debe ser absolutamente coherente y claro, y como es un genio tan grande, entonces todo tiene que ser en él absolutamente sistemático y coherente, ¿no? Pero claramente no es así, hay cosas que reflexiona, donde sigue una determinada línea, pero después las corrige diciendo otras, pero no las corrige explícitamente, no dice eso que dije antes. Por ejemplo, Agustín, que vivió más, y bueno, también tenía otro trabajo y otra mentalidad, también se dio el trabajo de escribir un libro de retractaciones al final de su vida, porque también vivió 20 años más. En este libro de las retractaciones, él hace un elenco completo de todos los pasajes donde le parecía que había habido errores o ambigüedades. Dice, aquí dije tal, no, debería haber dicho tal, y corrige. Una cosa. Tomás no hizo eso, ¿no? Y entonces, bueno, y también está el otro problema que es propio que ¿estamos en la hora? Sí, estamos en la ya estamos en la hora. Ya nos pasamos de la hora. Ya, bien. Entonces, sí, vamos a seguir entonces con esto mañana mismo. Idealmente, léanse esos capítulos entonces de Cobblestone, de Regos sobre Santo Tomás, y mañana vamos a ver los textos de la Suma Teológica. Y una vez más, que lean los textos de Rosmini, que son muy importantes para entender este punto. Bien. Mañana entonces también nos seguimos viendo presencialmente, ojalá que más numerosos. Vamos a ver si la juntamos con la grabación. Detener grabación.